Muchas gracias, Joaquín. Vale. Tenemos última comunicación antes del descanso. Jorge Hernández. Uy. Por Dios. Qué susto me he dado. Coge el puntirico este. Vamos a poner la batería porque lleva tiempo sin cargar. Vale. Vale. Como estaba escondido y no lo veía, pues no lo he presentado en condiciones. A ver, tenemos ahora Jorge Hernández Bernal y su comunicación ¿Por qué necesitamos una tica espacial? Adelante. Gracias. Bueno, voy a empezar con un repaso de algunas noticias de los últimos años, que seguro que nos suenan porque además ayer se han hablado de cosas relacionadas. Un debate global sobre las megaconstelaciones de satélites. Siento no haber puesto las noticias en francés, fue en inglés para ser algo más neutral con el idioma, pero no he tenido tiempo de preparar la presentación. Lo siento por la falta de sensibilidad con los idiomas en este sentido. Pero bueno, megaconstelaciones de satélites, que ayer se hablaba de ello. Elon Musk pone una nueva fecha a la llegada del hombre a Marte. Un cohete chino sin control podría caer sobre España este fin de semana. China critica el derribo del satélite estadounidense. Pekín teme la caída de escombros y está molesta por la operación que considera de naturaleza militar. Estados Unidos busca afianzar su liderazgo con sistemas antimisiles. Tensión política en la Tierra enciende las alarmas en la nueva carrera espacial. Esto es muy reciente. En abril, Israel estrelló su nave espacial en la Luna y ahora hay miles de tardígrados sobre la superficie lunar. Esto es de 2019, igual os suena. ¿Cuál es la huella ecológica del turismo espacial? Esta la publiqué yo el año pasado. La Agencia Espacial Europea quiere invertir en energía solar basada en el espacio. Bueno, la conclusión de todo esto es que está pasando algo en relación con las actividades en el espacio. Están pasando cosas que tienen que ver con el uso que hacemos del espacio, desde la posible contaminación de la Luna con tardígrados, con microorganismos, hasta la contaminación que pueden producir los cohetes o cosas como el turismo espacial o la colonización de un planeta como puede ser Marte, o más que la colonización, el hecho de que una empresa privada se plantee ir allí con una legislación internacional no del todo preparada para ello. Entonces, es necesario un esfuerzo reflexivo sobre estas cuestiones. Igual que existe la la bioética, es decir, una ética aplicada a todas las cuestiones de la biología y la medicina,
es necesaria otra ética aplicada, en este caso a las cuestiones del espacio. Es lo que llamamos ética espacial. Es un tema que hace bastante tiempo que se habla en inglés y en español básicamente estamos empezando ahora. En francés yo creo que no se trabaja mucho, pero la verdad es que no estoy muy informado, os digo sinceramente. Entonces, ¿por qué traer esto a nuevos idiomas? Porque el inglés es un idioma académico, está bien trabajar en inglés, pero si queremos hacer una reflexión común como humanidad sobre la forma en la que queremos relacionarnos con el espacio, pues es necesario que esa reflexión esté al alcance de todas las personas y eso implica hacerla en idiomas diferentes al inglés. Entonces, bueno, voy a intentar ahora en unos minutillos exponer algunas cuestiones relacionadas con que son temas de reflexión, pero sobre todo creo que sería interesante si acabo más o menos rápido, nos da tiempo a que alguien pueda plantear algunas, bueno, si el público quien quiera pues puede plantear alguna cosa. Algunas reflexiones que quería plantear, bueno, lo primero es que el espacio es un sector, al final estamos en una situación de crisis ecológica, ayer hablaban de cambio climático, pero la cosa más allá de cambio climático, no solo cambio climático, estamos en una crisis energética que no es por la guerra de Ucrania, es por el fin de los combustibles fósiles, que no llega cuando se acaben los combustibles fósiles, sino cuando para extraer un barril de petróleo necesitas un barril de petróleo. Realmente la crisis energética va a ir a más y es inevitable. Vamos a tener que reducir nuestro uso de energía. Y el sector espacial es un sector que surge en el contexto de una guerra fría, con una competición entre países que destinan muchos recursos a este sector y que es intensivo en el uso de recursos y concretamente de energía. No es que sea un sector que sea importante en el contexto global de cuáles son las fuentes de dióxido de carbono, de gas de efecto invernadero o el uso de energía, pero sí que es un gasto que inevitablemente pues cabe plantearse cuánto queremos explorar el espacio en un contexto de crisis energética y cambio climático y muchas más cosas que están pasando, que es lo que, como digo, englobaríamos en crisis ecológica, que va mucho más allá del cambio climático. Entonces, pues bueno, esto nos lleva a plantearnos, por ejemplo, qué tipo de misiones espaciales son razonables. ¿Es razonable que una persona pueda pagar, no sé, 200 millones, no sé ni cuánto es lo que están pagando ahora mismo, para hacer un viaje de 15 minutos al espacio en el que emite tanto dióxido de carbono como una persona normal en un año, perdón, como 3 personas normales en un año, en 15 minutos simplemente por ocio? Bueno, pues son cosas sobre las que hay que reflexionar, ¿no? ¿Qué tipo de misiones son razonables? ¿Son razonables los satélites meteorológicos? Posiblemente sí. ¿Son razonables las misiones a Marte? Habrá que ver en un contexto de crisis energética que se aproxima qué es lo que es razonable y lo que no. Siempre pensando en justicia social, siempre pensando en que si estudiamos el espacio, si exploramos el espacio es porque nos apasiona. Pero para que algo nos apasione, primero tenemos que tener para comer y tenemos que tener una vida digna como personas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que buscar esa justicia social. En ese sentido, desde el espacio también tenemos que ajustar el uso que hacemos del espacio para ser razonables y coherentes con los derechos humanos, básicamente, y con un planeta que tiene límites. En este sentido, los impactos en la Tierra es otra cuestión relevante, que al final tiene que ver con lo que estoy diciendo. Hay una parte que es energía, pero otra parte que es que los propios cohetes emiten gases y emiten contaminantes, pero también emiten aerosoles en capas altas de la atmósfera que contribuyen al efecto invernadero. Y esto va más allá del uso de energía y bueno, pues tiene una serie también impactos sociales. Por ejemplo, concretamente China lanza sus cohetes de territorio continental y frecuentemente le importa bastante poco dónde caen los restos, ¿no?, de los cohetes. Saliendo un poco de la Tierra ahora ya. La gestión de la órbita terrestre. Ayer hablaban claramente de basura espacial, ¿no? Pero hablaban concretamente de megaconstelaciones de satélites, pero la basura espacial es algo relacionado, que es un problema que todos conocemos aquí muy bien, es un problema bien conocido que creo que no tengo que profundizar en él. Militarización del espacio es un problema también bien conocido. La propia carrera espacial surge en un contexto militar. Gran parte del presupuesto que se destina al espacio a día de hoy sigue siendo de tipo militar. Gran parte de los satélites siguen siendo militares. Bueno, ahora ya de comunicaciones con los Starlink, ¿no?, que a nadie nos gustan aquí, creo. Y luego, pues eso se presta también a dinámicas de determinación y hostilidad. Físicamente vemos como, mismamente con la guerra de Ucrania, pues se están estableciendo tensiones en el espacio también, ¿no? Ya en 2014, cuando fue el Euromaidan en Ucrania, ya hubo una tensión en la Estación Espacial Internacional que se trasladó esa tensión de Ucrania a la Estación Espacial. Irrupción del sector privado, pues que empresas como Starlink, o sea, empresas como SpaceX
y otras tantas, están entrando en el espacio, y el sector privado en el espacio no es intrínsecamente malo. Yo no creo que haya ningún problema en que haya empresas privadas en el espacio, pero sí que tienen que estar sujetas a los mismos controles a los que tienen que estar sujetas otras empresas, para que el uso que hagan del espacio sea razonable y justo para todos, que no sea egoísta y que no haga un daño a la justicia social y al interés general. Al final se trata de que el espacio no se convierta en el viejo oeste. O sea, esto no puede ser una competición de cowboys haciendo lo que les dé la gana en el espacio. Y los grandes magnates del espacio básicamente lo que están planteando es eso. Recursos espaciales. Esto también tiene que ver con la crisis ecológica. Ante una situación de falta de recursos energéticos, los paneles solares no son renovables realmente. Los paneles solares y los molinos eólicos son una serie de minerales que no son abundantes en la Tierra y además no son reciclables. Entonces existe la tentación, y existe ciertamente, de extraer recursos asteroides, entre otras muchas cosas, para construir electrónica, porque toda la electrónica que tenemos en esta sala no es sostenible, por mucho que nos la quieran pintar de verde. Tenemos que poner los esfuerzos en desarrollar una tecnología sostenible que en este momento no lo es, y en este momento no está poniendo todo el esfuerzo que se debería en que toda esta electrónica sea sostenible. Todo esto, en este momento estamos en riesgo de que desaparezca por el uso de energía que estamos haciendo excesivo y insostenible, y también porque la propia electrónica es materialmente insostenible. Entonces existe esa cuestión de extraer recursos del espacio, que podría plantearse como una falsa solución a la crisis ecológica, y que hay que plantear bien si queremos hacerlo y cómo queremos hacerlo. Porque además imaginemos que una empresa pues coge un asteroide lleno de oro y se trae un montón de oro a la Tierra, más oro del que hay actualmente en la Tierra, y esto es a la gente que se lo plantea, ¿no? La consecuencia puede ser parecida cuando se empezó a traer un montón de oro de América en el siglo XVI a España y se dieron situaciones de crisis económica al final, ¿no? Es decir, la forma en que extraemos los recursos puede tener consecuencias, pero aparte cabe plantearse si realmente es adecuado que usemos esos recursos, ¿no? O sea que hay un gran debate en torno a todas estas cuestiones. O sea, hay mucho que debatir en torno a ello. La Luna y Marte, pues bueno, también como sabéis hay proyectos para viajar allí, pero también para asentar allí bases, incluso eventualmente, y sobre todo en el caso de Marte se habla de cuestiones como asentar colonias y terraformar, y evidentemente todo esto tiene que estar sujeto también a debates, a reflexión y a una legislación internacional que nos permita que todas esas cosas se hagan solo si realmente las consideramos adecuadas, y que se hagan con criterios de justicia social y respeto a los derechos humanos. Posible vida humana futura en el espacio, pues bueno, seguro que en esta sala todos hemos soñado alguna vez con viajar al espacio y tenemos un imaginario precioso sobre lo que puede ser viajar al espacio, pero hay que tener en cuenta que la vida en el espacio tiene sus inconvenientes. Entonces, pues, también hay que reflexionar sobre ello, y cómo en un futuro hipotético en el que viajemos al espacio, en el que viajar al espacio sea común, si eso llega a ocurrir, pues cómo conseguir que eso sea justo para todo el mundo y que, en fin, pues que no sean situaciones turbias como las que se han hecho, por ejemplo, en alta mar, ¿no? Que hay situaciones cercanas a la esclavitud trabajando en alta mar. Vida extraterrestre y contaminación cruzada es otro problema que sí que está muy trabajado. Todo el tema de cómo sigue el contacto extraterrestre, todo el tema, por ejemplo, los tardígrados que decía al principio, el que esos tardígrados lleguen a la Luna y puedan sobrevivir a las condiciones de la Luna, porque sabemos que los tardígrados son muy resistentes, pues supone un problema de contaminación biológica en la Luna, ¿no? O en Marte o en otros cuerpos. Pues todas esas son cosas que sí que están bastante trabajadas. Y bueno, hay una cuestión que yo llamo preguntas incómodas, que es un poco lo que introducí inicialmente: cómo queremos que sea nuestra relación con el espacio, considerando todas estas cuestiones. Nuestra relación con el espacio hasta hace unos 150 años era, bueno, de hecho ni eso, hasta hace básicamente 60, 70 años, hasta el Sputnik, era esencialmente contemplativa, y actualmente en la ciencia ficción, pero también incluso gente con proyectos medianamente serios, como puede ser Elon Musk, se plantean cosas como la colonización y terraformación de otros planetas. Entonces cabe plantearnos de cara al futuro todos los niveles posibles de relación con el espacio, desde la más humilde observación hasta la colonización en la expansión más allá del sistema solar, que podría llegar a ocurrir. De todas esas cosas, ¿qué es lo que nos convence? ¿Qué es lo que nos resulta atractivo, bonito, pero también justo? Y también qué es lo que es materialmente posible. Porque a veces, si pretendemos que esta fantasía tecnológica basada en los combustibles fósiles va a poder prolongarse indefinidamente,
y vamos a poder expandirnos por el espacio como yo sé que en esta sala a muchos nos gustaría. Si no estamos pensando en cuál es la situación que tenemos en la Tierra con el cambio climático y el fin de los combustibles fósiles y por tanto el fin de la energía barata, estamos cometiendo el error de propagar un imaginario que realmente nos va a acabar llevando a situaciones, en fin, indeseables, en el sentido de que, en el sentido por una parte de que estamos favoreciendo el cambio climático y toda la crisis ecológica a nivel de imaginario, pero también en el sentido de que podemos llegar a encontrarnos con situaciones de colonización y terraformación que realmente no sean realmente agradables, no son las utopías que nos imaginamos. A mí me gusta decir que si realmente, si nuestros sueños se convirtieran en distopías, tenemos que reflexionar, tenemos que desarrollar esta ética espacial para asegurarnos de que nuestros sueños lleguen a ser lo más utópicos posibles y no lo más distópicos posibles, que es un poco lo que podría llegar a darse. Entonces, estamos haciendo una serie de iniciativas para propagar todas las reflexiones de la ética espacial, que son estas, pero también muchas otras. Hace unos meses publicamos este artículo en la revista Astronomía, que es una revista española de gran tirada, sobre cuestiones de astronomía, fundamentalmente amateur, y publicamos este artículo sobre ética espacial, que fue portada. También estamos publicando en medios como The Conversation artículos en los que intentamos reflexionar sobre estas cuestiones. Este artículo se titula ¿Por qué necesitamos una ética espacial? Y vamos a hacer un curso de verano, pero finalmente se apuntó poca gente y no fue posible sacarlo adelante, pero intentaremos sacarlo adelante próximamente. En este curso de verano teníamos una serie de ponentes provenientes de la academia y el sector privado también, de empresas, y teníamos ponentes que eran más de perfil científico-técnico y ponentes de perfil filosófico y ético, y también teníamos a un jurista para trabajar cuestiones de derecho, o sea que era un plan de docentes bastante amplio. Y aunque ese curso de verano no salió adelante, la idea es volver a intentarlo en algún momento, sacar ese curso adelante, y estamos trabajando en más cosas. Ahora mismo está un poco parado, pero pronto volveremos a trabajar en estas cuestiones, porque consideramos que es importante sacar adelante esta reflexión también entre la comunidad amateur, porque al final esto es una cuestión de que las personas a las que nos apasiona el espacio somos las que tenemos que darnos cuenta de qué es lo que realmente queremos dentro del mundo en el que realmente estamos. Un mundo en el que hay unas limitaciones, pero también un mundo en el que desgraciadamente frecuentemente las cosas se hacen de forma egoísta y sin pensar en las consecuencias para el conjunto de la sociedad. Así que tenemos que evitar que nuestros sueños se conviertan en distopías. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Jorge, y enhorabuena por la charla, pero también por la iniciativa, porque me parece esencial. A estas alturas, ¿hay alguna dinámica a nivel internacional para empezar ¿cómo se dice? Legislar, a empezar a tomar en cuenta y tomar medidas para vislumbrar un nuevo futuro a este nivel, o no? Bueno, lo primero, disculpad porque me hubiera gustado que hubiera más tiempo para preguntas y me he entretenido yo mucho. La respuesta es sí y no. Hay tratados internacionales de los años 60 y 70, que fue en la época de la Guerra Fría, en la que había mayor ganas de hacer multilateralismo entre países. Y lo que pasa es que actualmente sí que en el marco de la ONU y en la Asamblea General de la ONU y diferentes organismos de la ONU está trabajando todo esto. Sí que hay una cierta reflexión, sobre todo desde el punto de vista del derecho, pero el problema es que estamos en un momento particularmente tenso en el que las grandes potencias no tienen interés realmente en legislar. Hay empresas que tampoco tienen interés en legislar y están yendo cada uno por su lado. Es decir, en este momento la tendencia que tenemos es más bien la del lejano oeste y los cowboys, ¿no? Entonces, sí que hay algo, pero está insuficientemente trabajado desde el punto de vista de realmente darse cuenta de cuál es la situación real y desde el punto de vista de la justicia social. Esas son cuestiones que no están trabajando adecuadamente. Muchas gracias. Y los tratados internacionales aquellos están quedando un poco desfasados porque se hicieron en un marco diferente al actual, en que, por ejemplo, no había empresas privadas o no eran tan fuertes.
¿Pero hay algún organismo de las Naciones Unidas? Sí, sí, hay una oficina de las Naciones Unidas para asuntos del espacio exterior y dentro de esa oficina hay, no me lo sé bien, ¿vale? Pero hay hay una estructura dentro de las Naciones Unidas para trabajar este tipo de cuestiones. Vale, gracias. De nada. Bueno, si alguien tiene interés en este tipo de cuestiones para que le avisemos cuando hagamos un curso, para lo que sea, bueno, también la idea es intentar organizar algún tipo de seminarios online, pero tenemos que ver cómo lo sacamos adelante. Pues ahí tenéis mi correo electrónico, podéis escribirme, ¿vale? Y sería un placer tener contacto con todas las personas interesadas. Muchas gracias. Estupendo. Pues nada, hemos disfrutado un montón con estas comunicaciones, ha sido una gozada. Tenemos un pequeñito descanso ahora, media hora, a las 11:15 retomamos, ¿vale? Lo único, una cosita, por favor, para la organización, los siguientes ponentes, Josep, Unai, Óscar, Pablo, Itziar y Florence, por favor, venir aquí ahora un momentito para un tema técnico. Gracias.